Vamos a conversar ahora con el doctor Jorge Mancilla, representante de la Defensoría del Pueblo. Doctor Mancilla, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Ayer se ha presentado un nuevo informe defensorial sobre la violencia y los conflictos sociales, y la Defensoría del Pueblo siempre da recomendaciones. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que ahora la Defensoría ha planteado? Este informe parte de una preocupación muy puntual, que son el número de muertos y heridos que ha habido producto de la violencia en los conflictos sociales en los últimos años. Entre enero del año 2006 y septiembre del año 2011 se han producido 195 muertes en estos escenarios y más de 2.300 heridos entre civiles y policías. Esta es una situación lamentable, es algo que la sociedad, como sociedad no deberíamos permitir, no deberíamos acostumbrarnos a esta lamentable realidad. El Estado tiene una responsabilidad ante esta situación. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? El Estado tiene una responsabilidad porque un conflicto que llega a un nivel de violencia es un conflicto que de alguna manera no ha sido bien gestionado. Esa es una primera responsabilidad. Y claro, ahí la responsabilidad está en el Ejecutivo. Está en el gobierno central, en el gobierno regional y en el gobierno local, dependiendo del tipo de demanda que se presente. Hay una responsabilidad para evitar que el conflicto escale. Cuando el conflicto ha escalado a un nivel de violencia es porque de alguna manera no ha sido bien gestionado. Pero cuando llega el momento de la violencia, generalmente ya se ha superado el primer nivel del gobierno, el segundo ya es cuando el Estado central mismo entra de alguna manera con la represión o lo que fuere. Los conflictos tienen un tránsito a veces muy largo. El conflicto que hemos visto estos días, actualmente, el de Piura, Sechura, está reportado desde el año 2009 por la Defensoría del Pueblo, entonces no es un tema nuevo. Lamentablemente, a veces, en la mayoría de casos, las mesas de diálogo se instalan luego que el conflicto ha escalado a un nivel de violencia. Si bien en el reporte de la Defensoría del Pueblo señalamos que más de la mitad de conflictos están en un proceso de diálogo, en el 58% de casos el proceso de diálogo ha venido luego que se ha producido por lo menos una acción de violencia. Eso es algo que evidentemente tiene que cambiar. La violencia es el lado más destructivo del conflicto. Y dígame, de estos conflictos que ustedes han detectado, ¿qué porcentaje es por temas ambientales? Ya desde hace muchísimo tiempo la mayoría de conflictos son socioambientales, más del 50% son conflictos de tipo socioambiental, lo que de alguna manera demuestra cómo se acumulan una serie de tensiones en relación a las empresas, a la inversión y a las expectativas, sobre todo, que tiene la población con relación a esto. Ahora, ustedes que hacen el seguimiento, que están empapados en el asunto, ¿cómo es la mecánica en la cual se decide utilizar las balas, ¿no? Porque lo hemos visto ayer en Sechura o anteayer y en lo de la semana pasada en Madre de Dios, ¿no? ¿Cuál es el canal o la forma en que se decide la utilización de la fuerza de las armas? Porque de ahí salen los muertos y los heridos. El Estado tiene una responsabilidad de controlar las situaciones de violencia, y para controlar las situaciones de violencia tiene una gama de posibilidades, desde utilizar armamento no letal hasta eventualmente una situación absolutamente crítica. Eso, creo, ¿no? Hemos recomendado fortalecer, mejorar el equipamiento no letal de la policía, en general mejorar la especialización policial para hacer frente a estas situaciones. ¿Están ellos formados para hacer frente a conflictos sociales? Hay deficiencias en las escuelas de educación, de formación básica, oficiales y de suboficiales. No encontramos, uno revisa la malla curricular, no hay cursos específicamente dedicados a los conflictos sociales, a la violencia, que es una realidad cotidiana que la policía tiene que enfrentar. Hay deficiencias en la formación práctica. Las escuelas tienen déficit de armamento, de balas, por lo tanto muchas veces no realizan las prácticas suficientes para poder luego cumplir con su labor. Hay deficiencias también en las UCES, que son las unidades de servicios especiales de la policía, que están en toda dirección y región policial, y donde cuando uno va, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra déficit de equipamiento de protección, es decir, cascos, escudos, máscaras antigas, y a su vez hay un déficit de equipamiento de armamento no letal. Entonces, estos dos aspectos tienen que ser mejorados en las UCES. Hay un déficit en temas logísticos, porque yo he escuchado a los policías decir:
los mandan de Lima y a veces sin plata para alojarse, terminan durmiendo sabe Dios dónde, o sea, hay un poco de desorganización. Sí, en ese manejo. nosotros hemos estado en muchísimas oportunidades en estos escenarios y hemos sido testigos, y lo señalamos en el informe, de los problemas que atraviesan los efectivos policiales en este tipo de operativos. Ahora, hay otro tema ahí que es que hay una unidad de resolución de conflictos, ¿no es cierto? Una oficina, ¿no? en la PCM. Que ¿cuánto tiempo de fundada tiene esta oficina? Y si desde que se ha fundado ha servido para minorar los conflictos o no. Bueno, esta es no tengo ahorita el dato exacto, pero es tiene como un antecedente la unidad de prevención de conflictos que se creó, de gestión de conflictos, que se creó en el gobierno anterior. A finales del gobierno se convirtió en una oficina, se ha anunciado ahora que... ¿Qué es mayor, una unidad o una oficina? Entiendo que lo que se le quería dar era una autonomía orgánica al interior de la presidencia del Consejo de Ministros, anteriormente no la tenía. Ahora, lo importante, más allá del nombre que pueda tener una oficina al interior de un ministerio, es el rol que puede cumplir. Se han implementado oficinas de gestión de conflictos también en diversos ministerios. Hay ministerios que tienen oficinas de gestión de conflictos. Sí, hay oficinas, tienen unidades de gestión de conflictos. En algunos están mejor implementados, en otros tal vez no tanto. Lo importante es que esas oficinas funcionen y se articulen con la presidencia del Consejo de Ministros, porque cuando uno va y revisa las plataformas, las demandas sociales, no son cosas que uno la va a encontrar necesariamente en un ministerio, sino que el pedido atraviesa una serie de sectores. Está en el Ministerio de Energía y Minas, en el Ministerio del Ambiente, Agricultura. Entonces se necesita articular, y por eso la importancia de que esta oficina, desde la presidencia del Consejo de Ministros, pueda articular la política, la gestión del conflicto desde su fase temprana, ¿no? Algunas cosas finales, doctor Mancilla. Hay un cambio en el manejo de los conflictos, porque este gobierno llegó con la promesa de un manejo distinto de los conflictos sociales. Ya estamos 8 meses. ¿Ustedes como Defensoría perciben que hay un cambio o no? Bueno, nosotros en la Defensoría siempre colaboramos con el Estado para mejorar la gestión de los conflictos sociales. El motivo de preocupación en el informe defensorial son las muertes en los conflictos, y lo que buscamos es que de alguna manera esto se detenga. Hemos tenido 195 muertes, como te señalaba. Lamentablemente, ahora hemos tenido ya en lo que va, el informe cerró en el mes de septiembre, desde esa fecha hasta ahora han ocurrido 6 muertes más. Ocurrió una en Cañete a fines del año pasado por la ampliación del penal. Hubieron 2 en Madre de Dios hace unas semanas por el tema de minería informal. 3, creo. Perdón, 3, tiene esa razón. Y 2 hace 2 días en Sechura. Entonces hay 6 muertes. Esto no debería seguir ocurriendo. Evidentemente hay una responsabilidad de la sociedad civil, somos conscientes de eso, y exhortamos a los líderes y a los dirigentes a no canalizar el conflicto por la violencia. Ahí está, eso es un punto interesante, ¿no? Porque las dirigencias, me imagino, no están en la capacidad, o sea, se ven rebasadas también en muchos casos, ¿no? ¿Qué ustedes observan? ¿En este informe hay algo sobre el tema de la sociedad civil? Por supuesto, ¿Qué dice? Hay un análisis de los actores, y la Defensoría del Pueblo exhorta, hacemos un análisis de cómo el conflicto social surge y cómo llega, cómo escala hacia una etapa de violencia. Lo que vemos lamentablemente es que el Estado muchas veces tiene la oportunidad de tratar el conflicto en su fase más temprana, con dirigentes dialogantes, con dirigentes que quieren conversar, pero cuando eso no funciona, ese dirigente dialogante es rápidamente desplazado por el dirigente que lo que quiere es llevar esto a las calles, bloquear la pista, y a partir de ahí conseguir un propósito. Evidentemente la ciudadanía tiene ahí que cumplir con un rol. Todos tenemos la obligación de respetar los derechos de los demás. Mi derecho termina donde empiezan los derechos de los otros. La violencia no solo afecta la economía, no solo afecta el bienestar, sino que genera afectaciones gravísimas a la vida y a la integridad de las personas. Doctor Mancilla, le agradecemos estos alcances que nos ha dado sobre este informe, el número 156. 156, el gran labor que hace la Defensoría del Pueblo y con este tema tan de actualidad. Esperamos contactarnos para otro momento y muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a usted.